Hola a todas y a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de Clip Studio Paint. Esta vez será presentado por Alex MasterDraw y se llama Render y color para tus personajes en Clip Studio Paint. Algunas informaciones sobre el webinar. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos los asistentes estarán en modo mute o silencioso. Habrá una sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Hay un chat, pero solamente lo utilizaremos para compartir información, así que cualquier duda o pregunta, por favor, envíenla a través del panel de preguntas. Lamentablemente, por razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado y la grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Les recordamos que si participas al evento en vivo, la plataforma te enviará un correo donde podrás al final del mensaje obtener tu e-certificate, tu certificado virtual de tu presencia al evento. Los panelistas son Mario Quiñones, quien les habla, y Alex MasterDraw. Para quien se conecta con nosotros por primera vez o no conoce Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones, listas para publicar. Para mayores informaciones, visiten clipstudio.net/es o graphicsly.com. Además, les pedimos que hagan stories y las compartan con sus amigos, porque nosotros compartiremos sus historias y nos marcan con el hashtag webinar, @AlecMasterDraw, @Graphicsly, @Wacom, @ClipStudioOfficial. Antes de comenzar, les cuento que Alex es una ilustradora mexicana originaria de la Ciudad de México, especializada en ilustración de personajes, ilustración editorial y fanart. Su trabajo se centra en el uso del color como herramienta narrativa, creando atmósferas intensas y personajes con gran carga emocional. Sin más que agregar, dejo con ustedes a Alex y su presentación Render y color para tus personajes en Clip Studio Paint. Muchísimas gracias. Hola a todos, espero que puedan escucharme. Antes que nada, quiero agradecer mucho a Mario por la presentación y también a Graphicsly y a Clip Studio Paint por tenerme aquí. Pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Alex, también conocida como Alex Must Draw, y pues en este webinar vamos a estar viendo lo que es el render y color para tus personajes, pues en Clip Studio Paint. Bueno, pues hay una lección de temas específicos que vamos a ver hoy, justamente por, como comentaba Mario, por el tiempo, ya que no es tanto tiempo, pues trataré de darme a entender mucho y también para recordarles que todos estos temas los podrán ver más a detalle en mi curso. Voy a sacar un curso también que pueden revisar más como información por ahí en mi perfil. Y bueno, los temas que vamos a ver son elecciones de paletas o elección de paletas con intención narrativa y un poco de psicología del color, el renderizado y también cuál es la importancia de los detalles en la ilustración. Y pues para los que no me conocen o recién me conocen, yo me especializo en lo que es la ilustración de personajes y mucho la narrativa visual. Mi trabajo suele centrarse mucho en lo que es el uso de color más que por lo estético como una herramienta, justamente como les comentaba, narrativa. Yo no solo pinto como para que algo se vea bonito, sino más bien como para poder generar atmósferas que sean intensas o con emoción y que puedan pues transmitir justamente alguna emoción específica. Pues yo he trabajado en proyectos editoriales y de fan art. También he ilustrado algunos cuantos cómics independientes, he hecho portadas para libros, interiores para libros también. Y pues Clip Studio siempre ha sido mi mano derecha en todo este proceso creativo, así que realmente estoy muy, muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Y pues vamos a empezar. Eh, Aquí pueden ver igual algunos de mis otros trabajos y vamos a iniciar con algo que para mí es muy, muy importante dentro de mi trabajo, que es la psicología del color, pero más bien como desde un enfoque práctico. Bueno, para mí el color no solo va a definir la estética de la ilustración como tal, sino que también va a definir todo lo que el espectador está viendo. Un ejemplo, los tonos cálidos, pues tal vez puedan transmitir a ciertas personas cercanía, intensidad, incluso
deseo y para otras puede ser como muy conflictivo, ¿no? En cambio, los tonos fríos pues pueden comunicar pues más como soledad, calma, misterio, incluso distancia emocional. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, aquí les voy a explicar como un poquito más, igual sobre estos colores que ven en pantalla. Obviamente no son todos los colores tienen cierta gama, obviamente, pero pues en este caso vamos a explicarlos con estos que ven aquí en pantalla. Pues el rojo usualmente suele ser utilizado para evocar una sensación de amor, pasión, incluso peligro, ya sea bueno o malo, también de alegría o, perdón, el naranja puede ser ocupado más bien como para evocar una sensación de alegría, energía, el amarillo más como para la tranquilidad o la creatividad, el verde, que es mi color favorito, como, como pueden saber o pueden ver más bien, pues también puede evocar ciertas sensaciones de crecimiento, relajación. El azul, pues lo vemos mucho como para transmitir fuerza, tal vez el frío, tal vez algunas personas relacionen el azul más como con la nieve o con cuerpos de agua, pero también mucha gente relaciona el azul pues para dar confianza. Y el morado, por otro lado, suele usarse mucho en todos los tonos como mágicos para generar esta sensación de misterio. Tal vez también suele utilizarse mucho en lo que es la moda o para dar como una sensación de lujo. Y el café, en cambio, suele ser más como para sensaciones de confort o sensaciones rústicas, algo que se sienta como cómodo y acogedor. En cambio, el rosa, pues usualmente se traduce mucho como algo dulce, algo de encanto. Y eso es en lo positivo del color, ¿no? Porque obviamente el color no solo tiene ese lado positivo, sino también ese lado, podríamos llamarlo negativo, tal vez, pero si no, sería como lo contrario de lo que usualmente se usa como, pues, para evocar algo bueno en el espectador. En este caso, tenemos que el rojo ya no nos estaría como evocando algo como el amor o la pasión, sino más bien como la agresividad o la ira, tal vez incluso la tensión. Y el naranja, pues, se va como para evocar la ansiedad, inmadurez, frivolidad. Y de hecho, esto es muy usado, pues si ustedes han visto la película de Intensamente, por ejemplo, tenemos justamente que el naranja es justamente el color de ansiedad y el amarillo el color de felicidad, ¿no? Que justamente es su sensación positiva, pero pues en su sensación negativa, el amarillo más bien es un color de engaño y cobardía y envidia y cosas como no muy buenas. En cambio, el verde, pues en este caso, tal vez a algunas personas podría evocarle más bien, en lugar de algo positivo, una sensación de aburrimiento, de estancamiento, que de hecho, justo regresando al rojo, incluso el rojo es muy usado en las cadenas bueno, de comida rápida para justamente evocar el hambre y en este caso, pues su lado contrario es el de la agresividad, la ira y pues la tensión, ¿no? Son cosas como muy diferentes a lo que pensaríamos cuando eh, pues estamos como hambrientos, sería algo muy diferente. En cambio, el color azul se va más como a detonar sensaciones como de frialdad y melancolía. El morado, al contrario de la sensación mágica, también puede ser usado para evocar egoísmo y arrogancia, que dicho el morado también es muy popular como justamente en Halloween y cosas así, no solamente como para el misterio, sino también en disfraces como más de terror y también volviendo intensamente, me parece que es el color de miedo, ¿no? Entonces es igual muy interesante como incluso pues en la industria del cine, por ejemplo, o en industrias que son como más, pues sí, o sea, que son como muy visuales, el color justamente se utiliza para evocar ciertas sensaciones. Por ejemplo, si han visto Hannibal, que es una de mis series favoritas, podemos ver cómo la variación de imágenes y colores, pues nos indican ciertas cosas, ¿no? Incluso en series como más conocidas como Euphoria, que también el morado se utiliza mucho, pero pues también se utilizan distintos colores para evocar distintas sensaciones en las escenas. Y por el contrario de lo que les comentaba de que el café puede dar como esa sensación de confort o de algo rústico, pues en su lado negativo más bien se sentiría como algo sucio, como una sensación de suciedad o tal vez algo anticuado o viejo en lugar de pues tener esa sensación de confort anterior. En cambio, el rosa, que a lo mejor pensaríamos que realmente no hay mucha sensación negativa en el color,
pues sí se puede generar una sensación tal vez de algo empalagoso o incluso de algo ingenuo. Es muy importante para mí justamente el conocer la psicología del color porque, bueno, en mis piezas suelo utilizarlo mucho para, pues, como generar sensaciones en quien ve, pues, mi arte, ¿no? Algo que me gusta mucho hacer es, pues, pensar el color antes de pensar en renderizar. Me pregunto siempre como qué es lo que está sintiendo el personaje o qué quiero que sienta el espectador. Entonces, pues vamos a explicarlo un poquito más allá con ejemplos visuales. Vamos a explicarlo con estas 4 piezas que me parece que, pues a pesar de que los hizo la misma persona que fui yo, pues sí evocan sensaciones muy distintas. En este caso, en el dibujo del lado izquierdo, pues yo traté mucho de que se viera como una sensación de contaminación, que todo el color verde que yo estuviera ocupando contaminara toda la escena. Este dibujo está basado en una serie de cómics que estoy escribiendo inspirados en My Chemical Romance, que son unos cómics más que nada como de mucho misterio y terror y pues como ese tipo de sensaciones, por lo que aquí era fundamental que para mí pues el color verde dominara la escena, por lo que yo quería transmitir. Esa sensación como tal vez un poco artificial, pero tal vez un poco clínico. Bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho que mis piezas evoquen una sensación teatral o cinematográfica, que se vea muy cinemático el asunto. En este caso, como pueden ver, pues justamente, mire, le voy a dar zoom para que vean un poquito mejor. Pues obviamente el color verde domina todo, literalmente todo, y son variaciones mínimas las que se hacen de otros colores, como por ejemplo, pues en la piel o esos pops de color que se dan con el rojo, ¿no? Para, pues justamente que llame la atención lo que es la sangre. Por el contrario, en esta otra ilustración de la derecha, que tenemos a Ian de Stray Kids, que es otra de mis bandas favoritas, pues utilizamos más que nada colores cálidos, ¿no? Pueden revisar mientras voy seleccionando aquí en la rueda de color cómo toda mi paleta se mueve en los tonos cálidos, toda mi paleta. Pero tenemos el toque de azul, que en este caso no lo estamos ocupando para algo negativo, sino más bien como para generar ese contraste y que todo el color cálido pues llame más la atención, ¿no? Que ambas pues imágenes evoquen sensaciones distintas. Y lo mismo pasa con estas otras dos, que igual tenemos unas paletas de color muy similares. Esta pieza de la izquierda ya es un poco vieja, tiene aproximadamente de unos 2 a 3 años, pero pues ya tenía como muy claro el hecho de que el verde era lo que yo quería usar. De hecho, creo que es algo que he podido hacer mi marca personal, el uso del color verde en todas mis piezas o la mayoría de mis piezas. Y justamente aquí toda la luz y todos los componentes pues de la pieza están justamente generando pues algo, ¿no? Una emoción, que en este caso quería que se viera la desesperación y pues lo malo en general, ¿no? De una situación pues desesperante o algo que ya llegó al límite. Entonces, por eso mi uso de los verdes de este tipo, que se vieran como apagados. No es un verde tan vivo, de hecho, si lo pueden observar, incluso se va más hacia los amarillos y nada más tiene justamente otra vez esos pops de color en rojo y pues sí, o sea, la mayor parte de la paleta de colores va de los verdes a los amarillos, ¿no? Entonces es algo que me parece muy interesante, que de hecho justamente vamos a hablar más adelante del por qué de ciertas cosas en esta ilustración o en las ilustraciones en general. En cambio, en la ilustración de la derecha, que es de Chan, de Stray Kids, pues yo quería como generar algo más etéreo. Quería que la ilustración en general se viera como algo casi celestial. De hecho, podemos ver como a pesar de que se supone que los colores son cálidos, realmente no se van tan hacia lo cálido ni tan hacia lo frío. O sea, como que mantienen una sensación neutra, pero aún así no se siente como nostálgico. Igual el azul aquí no se utiliza para una sensación nostálgica, sino más bien para evocar esa sensación
pues como justo les comentaba, como de algo celestial, con la mezcla de blancos y las nubes. Y de hecho en esta ilustración fue un poco complejo para mí como el generar el fondo que yo quería, porque al principio estaba saturando mucho. Como pueden ver aquí, uno de los elementos que más me llama la atención o que más quise que llamara la atención de este dibujo fue pues el hecho de que Chan está agarrando como la uva, ¿no? Entonces dije, claro, debería poner como más uvas al fondo y tal vez ponerles muchos verdes y así, pero al ir construyendo el color me di cuenta de que realmente no era la mejor decisión porque se estaba saturando mucho y se estaba perdiendo como mucho, como lo que quería que llamara la atención, que pues justamente es el personaje principal, ¿no? Que es algo que ustedes deben tener mucho en cuenta, el hecho de que pues una ilustración debe estar equilibrada, ¿no? A veces más es menos, pero no siempre, no siempre. Acuérdense de que también existe el maximalismo. Es muy importante. Y pues hablando más como de los tonos de piel, pues debemos tener muy en cuenta el hecho de que no existe como un color de piel correcto. O sea, existe obviamente lo que es la interacción entre lo que es la luz, la sangre, la temperatura y la emoción. Cuando pintamos la piel no estamos pintando un medio como plano, que de hecho justo les voy a mostrar cómo se ve, que es uno de los errores que cometemos mucho al principio. Ahí me parece que ya se ve bien. Bueno, la piel en realidad no solo, no refleja la luz como un plástico, ¿saben? Porque pues la piel obviamente es un elemento orgánico y es translúcido. Esto es muy importante que tengan mucho en cuenta que tengan mucho en cuenta esto, que la piel es translúcida. La piel deja pasar la luz y la dispersa y después la devuelve, pero de una forma modificada, que es lo que nosotros estamos viendo. Por eso la piel no se ve como del todo bien o viva cuando solo utilizamos un color base como aquí y pues nada más como sombreamos. De hecho, justamente aquí utilicé parte de las herramientas de Clip Studio, que son estos modelos en 3D que podemos encontrar por acá, estos modelos en 3D que ayudan muchísimo para poder explicar. Y como podemos ver aquí, pues realmente podemos ver que sí son de cierto color, pero en realidad no evocan nada, o sea, el color es muy plano. Es porque la piel tiene profundidad visual y por eso necesita como capas de información, no solamente como la base y las sombras. Y pues la piel, como les mostraba anteriormente, no está aislada de, ¿cómo lo puedo decir? Pues de su entorno, o sea, del mundo que la rodea. Por eso justamente ocupé estos dibujos para comparar, para que vieran cómo un rostro o la piel puede absorber su entorno. Aunque todos los dibujos, o sea, en todos los dibujos que les mostré hay piel, realmente ninguno está contando la misma historia. Y aquí es justamente donde también entra la psicología del color, como les comentaba. A ver, deme un segundo. Y volviendo con la piel, justamente deben tener muy en cuenta que bueno, los rostros yo los trabajo por zonas. Está la zona de la frente, la zona de las mejillas, ojos, nariz, boca. La piel tiene zonas que son cálidas y también tiene zonas que son como frías. En este caso va a depender mucho, justamente como les mencioné aquí, de si la piel es clara o es oscura. Pues en las pieles oscuras vamos a poder encontrar que hay más zonas cálidas, como pueden ver aquí, que frías. Realmente frías son pocas las zonas que podemos encontrar. No es imposible que encontremos más, porque obviamente, como les mencioné, va a depender del entorno en el que se encuentre la piel y el entorno que va a absorber. Entonces, pues depende de muchas cosas. Y en cambio, en la piel clara podemos observar que hay zonas neutras en todo esto. Estas son zonas neutras. Y en zonas como cálidas, más bien podríamos referirnos a lo que son las orejas, las mejillas, la nariz, parte de los labios y una parte muy bajita de este costado, debajo de las ojeras. Esto ya es más neutro e incluso frío. Y ya cuando nos vamos dirigiendo hacia la parte inferior del rostro, podemos encontrar que las únicas zonas cálidas pues son los labios, ¿no? Entonces eso es algo que deben de tomar siempre, siempre en cuenta. Pues o sea, también otra cosa que deben tomar mucho en cuenta es desde dónde viene la luz, sus fuentes de luz también es muy importante, porque pues básicamente la piel está respirando con el ambiente y con la luz.
Cuando la luz es más como natural y pues hay más luz, la piel siempre va a tender a verse más uniforme, pero jamás, jamás se va a ver plana. Entonces, pues la piel siempre va a responder a 3 cosas que son muy importantes. Y aquí se las voy a dejar, que es la luz, como les comentaba, la luz, el entorno, que justamente ahí hablamos también de las atmósferas. No es lo mismo cómo se va a ver la piel bajo la luz blanca de un hospital a cómo se va a ver, no sé, por ejemplo, en la famosa Golden Hour, que es cuando la luz se ve como súper brillante y hace que la piel justamente se vea como dorada. Y también a la emoción que ustedes quieran, ay, a ver, un momento, a la emoción que ustedes quieran evocar con su ilustración. Entonces, pues, si ustedes entienden esto, pues ya no van a pintar como pieles aisladas, sino que van a poder pintar personajes dentro de un universo. O sea, el poder convertir un rostro en la parte de un todo. Y no solo un rostro, me refiero a un personaje completo, van a poder o poder hacer que el personaje forme parte de un todo. Y siento que eso es algo muy importante para que justamente la ilustración se vea unificada y no se vea como que hay elementos por doquier sin que tenga o que carezca de sentido. Y bueno, una vez habiendo hablado de esto, nos vamos a ir a una de las partes que también me parece muy importante, que es la construcción de la paleta. Esto, como ya les dije, va a depender mucho de lo que ustedes quieran, pues, transmitir. Este es uno de mis dibujos más populares, podría decir, porque se hizo bastante viral y realmente yo no entendía mucho al principio por qué. Entonces estuve preguntando en mis redes sociales y siempre obtuve la misma respuesta. Lo que les llamaba mucho la atención, aparte de como la expresión facial, era la paleta de colores. El hecho de que mayormente, como pueden ver, el color principal es el verde. El verde es el color que más llama la atención o que predomina más bien en la ilustración, pero están estos otros colores que son el rosa y el rojo para los detalles. El punto es hacerlo interesante. Eh, para mí, pues una paleta no solamente es una lista de colores, sino justamente, como les comenté, es una decisión narrativa que realmente qué es lo que yo quiero que evoque. O sea, aquí de hecho, igual voy a hacer zoom para que puedan ver bien. Algo que también me dijeron mucho que les llamaba la atención era justo como esta mirada, ¿no? De las pupilas de corazón, que es como muy expresiva, pero realmente si la mirada hubiera sido de otro color, considero que no hubiera llamado mucho la atención. Por eso es que es muy importante el considerar los colores que se utilizan para cada detalle de sus ilustraciones. Como pensarlo bien, pero tampoco frustrarse tanto en ello, o sea, no lo piensen como tantísimo ni se estresen tanto por ello. Esto es algo que también van a ir aprendiendo, práctica y error, y es muy importante que también tengan muy en cuenta esto. Pues básicamente, justamente como les comentaba, una paleta fuerte no va a depender de la cantidad de colores, sino de la relación que tengan entre ellos. Y pues aquí en este caso suelo utilizar mucho lo que son los colores fríos directamente con colores cálidos para que pueda eh, como detallar mejor y alimentar como la pieza, que no se vea como una pieza vacía. Como les decía, siempre tengo un color dominante, que en mi caso suele ser el verde. Verdes o azules, siempre tiendo a ser verdes o azules. Y el secundario, que es el que lo acompaña o lo contrasta, que aquí serían más como los colores naranjas o tendiendo más como hacia el amarillo, como pueden ver acá si seleccionamos el color, tiende más hacia los amarillos y naranjas, que es como el color que le acompaña en sombras, en los lugares cálidos del rostro, en los labios, incluso en la corbata, ¿no? Y pues también el acento, que es justamente lo que les decía, que me comentaron que les llama mucho la atención, que es justamente este tipo de detalles como lo es, pues el listón, lazo, como lo conozcan, o los casilleros acá atrás, que también son como ese pop. Incluso la burbuja de texto que pueden ver aquí es algo que llama muchísimo la atención. Yo siempre busco, como les comentaba, que haya ese contraste de temperatura, incluso en paletas monocromáticas.
Para mí el contraste térmico es lo que evita justamente que la ilustración se vea completamente plana. Entonces, miren, vamos a regresar a las primeras imágenes. Justamente como pueden ver aquí, muchas de mis piezas realmente tienen paletas muy limitadas, hablando de desde 2 colores a 3, 4 colores. Mayormente, pues el verde siempre lo utilizo para todo, pero es porque esto le da coherencia a las piezas. A pesar de que suelen ser tonos distintos de color, podemos ver cómo realmente forman parte de un todo sin que pierdan como esa, ¿cómo decirlo? Como armonía. Miren, por ejemplo, en esta pieza de Frankenstein, pues igual, de nueva cuenta, el verde ocupa lo que es la mayoría de la pieza, pero tenemos acentos en café, incluso la piel que es más cálida aquí, pero aquí es más fría y tiene tonos diversos, y aquí también es más cálido, pero nada de esto pierde una armonía. Pues, como les comentaba, yo realmente en mis trabajos mayormente ocupo lo que son los verdes, rojos, rosas, no porque me limite, porque realmente no te estás limitando, sino porque son colores que emocionalmente son súper flexibles, como les estoy mostrando. O sea, acá realmente, ok, entiendes lo del laboratorio y todos los detalles que hay detrás de la película. Igual aquí con lo del baño, que quiero que se vea como algo más quirúrgico, o incluso en esta pieza de acá, que los rosas son como, están muy presentes, pero igual sigue predominando el verde, sino para poder contar historias completamente distintas bajo las mismas paletas de colores. Pues con el paso del tiempo, básicamente, como les decía, yo he convertido esto en mi marca personal, porque pues muchas veces nos quedamos tanto en esto, en que los colores tienen como una emoción ya asociada, pero en realidad la emoción no está, o sea, sí está en el color, pero no está tanto en él, sino en el cómo lo usas. Y pues básicamente en mi trabajo yo siempre utilizo el rosa como más como una sensación de vulnerabilidad, más que como una sensación para que algo sea dulce o tierno. Y pasa lo mismo con el rojo. Como pueden ver, yo utilizo mucho el rojo para dibujar pues partes anatómicas como el cerebro o las encías o sangre, que es algo que está mucho en mis dibujos porque pues me gusta mucho todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas. Pero realmente bueno, es por eso que la paleta como que no se decide realmente al azar, sino que más bien por eso decido mucho desde la emoción que quiero evocar. Y déjenme, me voy hacia el siguiente tema. Justamente es algo que pasa mucho y que veo mucho, es que, bueno, lo importante para que una pieza se vea impactante también no es tanto con el detalle, sino el saber tomar buenas decisiones. Para mi proceso de render yo suelo utilizar mucho las herramientas como son el overlay, porque utilizo muchas capas de textura. Pero no solo utilizo el overlay, también me gusta utilizar como muchos pinceles ya texturizados y cosas que puedan evocar que mi pieza se vea como más como un cómic. También suelo utilizar mucho lo que es en la edición en corrección tonal. No me va a dejar corregir esta porque no está rasterizada, pero utilizo mucho la curva de tonos. Con la curva de tonos ustedes pueden jugar muchísimo con los tonos que ocupan. No le tengan miedo a las herramientas. Las herramientas están ahí para usarse. El hecho de que ustedes utilicen cierto tipo de modo de capa, por ejemplo aquí, no sé, si ustedes quieren ocupar sustraer o aclarar o trama para lo que quieran, no está mal. O sea, no satanicen mucho las herramientas están para usarse y si las saben usar es mucho mejor. Pueden hacer que en lugar de que sus colores se vean como súper apagados, puedan verse como muchísimo más interesantes, ¿saben? Eso es algo que a mí me gusta mucho. El contraste también, que puedan saber contrastar, o sea, que sepan qué es lo que quieren que llame la atención de su pieza. En este caso, a ver, déjenme agarrar un tono que puedan ver. En este caso, lo que me gusta mucho es justamente jugar con el contraste de la pieza según a lo que yo quiera que llame la atención. En este caso, pues sí, me interesaba mucho que llamara la atención
el rostro y todos los demás detalles los dejé como en segundo plano. Sí, sabes que están ahí, pero no te llaman tanto la atención. De hecho, es algo por lo que también es muy importante que sepan jugar como con la luz y las sombras. O no tengan miedo de experimentar, no tengan miedo como de quedarse con algo nada más porque no saben cómo va a salir. A mí me gusta mucho utilizar la luz como un elemento más que nada como de ayuda, pero también me gusta mucho poner todos mis dibujos como si estuvieran a la contraluz porque siento que este tipo de luz que está como aquí a los costados, así, llama muchísimo la atención y lo pueden hacer un elemento súper interesante sin necesidad de que metan tantísimo detalle. Eh, pues ahora vamos a poner, ya no nos queda tanto tiempo, pero vamos a poner en práctica lo que les acabo de explicar con un poquito de render. De un momento. Vamos a no intentar replicar, pero les voy a enseñar cómo es que yo construyo el color en base a lo que les acabo de explicar. Pues básicamente, antes que nada, les quiero mostrar también como un poquito de momento, como los pinceles que yo uso también, porque siento que es importante que sepan el por qué también. Algunos de estos pinceles los he ido como editando a mi gusto. Eh, Algunos los he encontrado en Gumroad o a veces en DeviantArt también. A mí me gusta mucho Clip Studio Paint también porque en los assets siempre pueden encontrar un montón de pinceles súper interesantes. Entonces, muchos de los pinceles que les voy a mostrar están en assets. Luego les subo los códigos si gustan. Uno de mis de mis pinceles principales es este, Taxi. Yo ocupo muchísimo este pincel para lo que es como mm, todo lo que es el inking, pero también para bocetear, incluso para poder renderizar, lo ocupo muchísimo. Y lo ocupo porque, miren, si ustedes lo utilizan como delgado, en realidad deja un terminado súper bonito. O sea, ya para hacer un inking está súper bien. Pero si ustedes como que lo hacen más chonchito, más gordito, esto les sirve para hacer un render súper suavecito también. Y más yo que hago mucho como el famoso hatching, que es básicamente el render de rayitas, o bueno, este tipo de render, pues para mí está súper perfecto el poder como variar, ¿no? Entre cómo quiero que se vea, pues como la textura de mi pincel y todo eso, grosor, eso me encanta. Y también para el render suelo utilizar mucho esta brush que a mí me parece como básica, tal vez si quieren hacer cómic también o ilustración con inking. A mí me encanta porque tiene textura, entonces deja un acabado súper bonito también. Miren, ese es como su versión delgadita, pero si lo amplío un poquito más, pueden ver que tiene una textura ahí como de ruido que me gusta mucho. Me gusta como que siento que estoy ocupando alguna especie de pigmento tal vez natural, alguna tinta o así sobre papel. Y es algo que a mí me gusta mucho también ponerle en mis piezas, que siento que se me hace súper interesante, como el poder tener un acabado natural o tradicional en mis piezas a pesar de que sean digitales. Y uno de mis favoritos para renderizar justamente es este. Este yo lo edité con el paso del tiempo y la verdad es que es uno de mis pinceles favoritos. Incluso si lo hacen más delgado, no tan delgado, pero sí más delgado, incluso pueden hacer un buen inking con él. Y, o sea, a mí me parece súper interesante el acabado que deja. Es una textura súper bonita, la verdad, también. Y el último de mis pinceles favoritos, o bueno, de los que más uso, solo ocupo más que nada cuatro. A menos que me quiera poner como a experimentar, entonces sí suelo utilizar como más pinceles. Este también es uno de mis favoritos y lo utilizo mucho para el acabado de mis piezas, que justamente ahorita les voy a enseñar cómo ocupo yo este y justamente para saturar colores. Es un pincel muy interesante también, es más como un half tone, algo así, pero pues a mí me gusta mucho utilizarlo para darle más bien como un acabado de papel a mis piezas. Y ahora sí, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir directamente a lo que es el render. Como les digo, yo ocupo mucho este para mis colores base.
Entonces, pues vámonos para allá. Aquí ya tengo preparado pues el boceto inicial o ya el inking finalizado, que de hecho aquí pueden ver justamente los pinceles que utilicé por la textura, que fue el Noisy Ink Brush para todo lo que fue el entintado. Y pues también el color base. Para los colores bases de la piel, bueno, en este caso que estoy dibujando Jar Way como una enfermera, pues necesito que el ambiente sea más como quirúrgico. Entonces, para estos tipos de ambientes tiendo a irme mucho hacia los verdes o azules, y para las pieles siempre trato de tener estos colores como amarillentos o naranjosos que se vean incluso pálidos, pero sin verse como extremadamente como sin vida, ¿saben? Entonces, mis colores de piel siempre varían entre los naranjas y amarillos, pero a veces muy desaturados. En este caso, vamos a seleccionar con el cuentagotas. Como pueden ver, justamente es un amarillo desaturado. Y ahorita van a ver por qué. Lo que yo hago mucho es primero seleccionar de dónde va a venir mi fuente de luz. Es muy importante que hagan eso, muy, muy importante, porque esto va a definir mucho su pieza. O sea, ya sea que quieran que su fuente de luz venga de, por ejemplo, de arriba, entonces obviamente el color no va a ser el mismo que aquí, ¿no? Por ejemplo, que la pieza del lado. O si la luz viene de acá, o si la luz viene de abajo, o si la luz viene del lado izquierdo, del lado derecho. Todas las direcciones de luz van a modificar directamente el cómo se vea la pieza final. Es muy, muy importante por eso que elijan desde la primera vez o sea, que van a colorear de dónde viene su punto de luz. Es algo que siempre les recomiendo, que es muy, muy importante. Entonces, bueno, vamos a empezar. Algo que también es muy importante es que no les dé miedo jugar con las texturas ni con los bordes, porque usualmente, bueno, algo que a mí me pasaba mucho al inicio era que usaba el aerógrafo y tendía a suavizar todos los bordes y decir, no, es que se ve muy, muy grotesco, así de que un borde duro, pero no tengan miedo, de verdad los bordes duros a veces son muy buena elección, va a depender muchísimo del tipo de ilustración que esté haciendo también, pero no son su enemigo, es un buen aliado. Entonces, yo siempre me voy hacia las sombras. A veces, a veces, otra cosa, si no saben qué color usar, yo suelo poner de que así un color oscuro y lo combino así con la piel. Entonces, cierto, siempre utilizo colores verdes para las como sombras entre verdes y azules cuando quiero evocar justamente la sensación de un ambiente quirúrgico. Eso es muy importante también, que tengan elección. No estén peleados tampoco con sombrear con morado, con azul, o sea, no se peleen con esas cosas. De verdad que experimentar es lo mejor que pueden hacer en este caso. Bueno, entonces aquí, cuando veo un color que me llama la atención, que puedo utilizar para las sombras, pues nada más lo selecciono con el cuentagotas. Y como pueden ver, es un color más claro, pero como ya está mezclado con la piel, pues incluso llega a verse como más natural, ¿no? Además, pues no es como un color que, o sea, las sombras las tenemos que trabajar también. No está mal dejarlas planas, de hecho creo que, una disculpa por el ruido de fondo, de hecho creo que pueden utilizarlos perfectamente y no pasa nada. Pero pues en mi caso me gusta mucho trabajar tanto las sombras como la luz. Entonces, pues por eso siempre como que pongo una base y después voy trabajando. Algo que siempre ocupo mucho, les digo que es como los verdes, y siempre, siempre trato de trabajar con bordes duros primero las sombras para tener bien en cuenta dónde voy a tener la luz, dónde voy a tener la sombra y así saber cómo voy a trabajar cada uno de ellos. Recuerden, bueno, algo que a mí me sirve mucho y que siempre también les recomiendo es trabajar el rostro por bloques. Siempre es muy importante como tener bien claro en dónde va qué cosa. Entonces, siempre empiezo así, o sea, estas son las sombras más sencillas de la cara, más una vez que ya elegí como el punto de luz, es como más fácil para mí el trabajar cómo quiero que se vea el rostro. Entonces, siempre suelo hacer esto, como poner pues la sombra del cabello o la sombra de los ojos, como que poner un solo tono
Por eso les digo que no se peleen con los bordes duros. Incluso así no quedaría como un mal resultado. Pero pues en mi caso me gusta detallar más el color y todo en general. Entonces aquí sí trato mucho de extenderme tanto como puedo hasta tener así. Después recuerden, otra parte importante que vimos es que el rostro tiene partes frías y también partes cálidas. Entonces, cuando ya quiero irme como hacia la parte cálida del rostro, lo que hago, igual es como si fueran a poner rubor sobre su dibujo, así lo veo yo, así me ha funcionado. Y elijo también colores desaturados para poder como definir las partes cálidas. En este caso, si está muy desaturado, pues nada más tomo un color como más naranjita. Depende mucho de los gustos también, qué tan saturado quieran que se vea su dibujo o no. Y miren, ese color me gusta más para poder como ir saturando las zonas que son cálidas en el rostro. Este no es el color como final, pero así es como siempre planteo como las bases. Por eso les digo, miren, aquí creo que sí puedo ocupar la herramienta de edición. Cuando quieran saturar más su color, no tengan miedo de usar herramientas, de verdad, son sus mejores amigas, no las satanicen. Siempre pretendo variar mucho en la curva de tonos. Ay, déjenla mover un poquito. Si es que quiero que los colores se vean más claros o si quiero que se vean más oscuros. Así es como yo voy haciendo los colores. Esto ya depende, insisto, del gusto de cada quien, pero a mí por lo general sí me gusta tener los colores más o menos en esta variación de saturación. Por eso escojo como ciertos colores de que a la primera se vean como saturados tal vez o desaturados y después poder ir saturándolas con calma. Entonces, una vez de que ya tenemos como colores que me gustan más, en este caso me gustó más la saturación de estos colores, ahí sí ya empiezo a jugar más con las sombras. Yo trabajo mucho primero en las sombras porque la luz como ya la tengo definida, me siento que las sombras me permiten trabajar mejor después para saber bien dónde debo iluminar, ya teniendo la sombra pues completamente trabajada. Algo que siempre hago es como seleccionar el tono de la sombra y de ahí me voy más hacia los azules y aquí sí elijo un color como más saturado. Entre la zona de los azules y la zona de azules verdosos o verdes como más saturados, entre esas zonas siempre elijo las sombras. Entonces aquí pueden ver que tenemos un tono así. Y pueden ir oscureciendo más sus sombras sin problema, no le tengan miedo a la saturación. O sea, yo considero que la verdad la saturación hace que las piezas se vean más interesantes. No estamos tratando de replicarlo, recuerden, nada más les estoy enseñando porque realmente a veces varía mucho como yo quiero que se vea una pieza, entonces les estoy enseñando más o menos cómo es que yo construyo el color. Más que nada en la piel y en los rostros, que siento que es muy importante. Aquí pueden también usar un poquito más de verde. También pueden ir mezclando colores conforme van pintando y pueden encontrar tonos bien interesantes que también les pueden servir un montón como este. Y sin problema pueden ir como saturando. Igual en 5 minutitos más vamos a empezar con la ronda de preguntas por si quieren ir dejando pues sus preguntas de una vez ahí para poder irlas contestando. También algo que hago mucho es como pintar la pupila de ciertos colores. La pupila no siempre la dejo negra porque siento que no es como que pierda, o sea, se ve natural, pero me gusta como que tenga más emoción. Y justamente ahí vamos con el detalle, ¿no? Entonces, miren, aquí va a lo mejor quedar como un poquito plano, porque ya no nos da tiempo como de saturar mucho más, pero justamente les voy a enseñar ya cómo es que yo empiezo a hacer el hatching, que es la técnica que más utilizo para renderizar. Aquí lo que hago siempre es volver a tomar como el color más cálido que tengo en el rostro y saturarlo, pero yéndonos como más hacia abajo para que quede un tono un poco oscuro. Y algo que me gusta mucho es simplemente ir haciendo rayitas. Siento que le da como un toque muy interesante. Obviamente, esto, insisto, depende de muchos gustos, pero siento que el ocupar texturas, la verdad,
hace una diferencia muy grande, aunque claro, hay como renders que son súper suavecitos y se siguen viendo muy interesantes. Y así me gusta ir como variándole a la intensidad, no del color, sino más bien de la presión que ejerzo sobre el lápiz para que me vaya sacando como tonos muy interesantes, como pueden ver aquí. No tengan miedo de mezclar los colores ni nada de eso porque la verdad es que es algo muy funcional y termina siendo muy, bueno, termina haciendo de la pieza algo muy interesante. También cuando utilizo verdes, yo para construir la sombra que sea más oscura, sí suelo utilizar los verdes así, pero si quiero que darle como más vida o que se vea que hay iluminación cálida también al lado de la iluminación como fría, es irme hacia estos colores, pero más, no hacia lo frío, sino como hacia lo neutro y hacia lo más oscuro para poder generar como este tipo de sombras, como pueden ver aquí. Incluso estos colores mismos los pueden utilizar para seguir haciendo el hatching y justo que se vea más interesante. Y aquí, insisto, o sea, para mí el render es mucho de jugar con lo que ustedes quieren. Y aquí incluso pueden hacer como de la sombra, poner un poquito de colores cálidos, como que hacerlo interesante. No necesariamente que todo sea plano, sino pueden ir viendo cómo se va construyendo el color y se va haciendo más interesante. Y para las luces, siempre tiendo a ocupar colores como en este espectro, que van desde aquí desde el naranja hasta el como verde amarilloso, pero siempre en medio o un poco más hacia la luz para poder generar luces como súper brillantes a veces, como este tipo de luces que se me hacen a mí muy interesantes, siento que le dan a la pieza otra sensación completamente. Igual es ir construyendo poco a poco el color, no se desesperen, para mí el render es como uno de los procesos más eh, disfrutables, se puede decir, que me parece como más interesante de hacer. Y aquí pueden ir viendo justamente cómo se va construyendo poco a poco el color, sin necesidad como de ir saturando mucho, ni de que se vayan como estresando. Siento que el color es mucho de experimentar también, pero siempre es bueno como que tener esas bases para saber que lo que estás haciendo, pues no, pues está bien prácticamente. Ven, aquí pueden ir viendo. Para el tono de los labios, como es una zona cálida, eh, siempre tiendo que sea un color como naranjoso, no tanto rosita, sino más bien que se quede como en los naranjosos, tal vez un poco nada más de rojo para que se sature un poco, pero en general siempre me voy como a los tonos naranjas para generar justamente este tipo de color, que se vea como interesante, ¿saben? El labio de arriba siempre suelo, bueno, sí, el labio superior siempre suelo hacerlo como más oscuro que el inferior. Y también esto depende totalmente de dónde venga tu fuente de luz. O sea, esto no es como una regla, sino que depende muchísimo de dónde venga tu fuente de luz. Y pues básicamente algo que sí es y que he visto a lo largo de los años es que es muy importante ir conociendo tus colores también y lo que funciona para ti. Siempre es importante. He visto muchos artistas que trabajan con diferentes paletas de colores porque funcionan a lo mejor para ellos y a lo mejor evaden ciertos otros colores porque a lo mejor no funciona tanto con el arte que ustedes quieren. Es mucho de experimentar, pero también es como lo que a ustedes les gusten y también pueden romper reglas. También no se casen con las reglas, siempre pueden romperlas, pero el punto es justamente eso, que estén disfrutando de su pieza y del proceso. Y pues si gustan, vamos pasando con las preguntas, Mario, para ir respondiéndolas. Muchísimas gracias, Alex. A todo el mundo le ha encantado el webinar. Estamos muy felices, así que agradecemos esta gran presentación. Bueno, en un inicio preguntamos desde dónde nos están viendo en vivo. Mucha gente de México, así que un gran saludo a México. También gente de Costa Rica como Nicole. Wow. Había alguien de Venezuela, Argentina, Chile, Colombia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, nuestro tiempo es limitado. Vamos a ir con una primera pregunta. Déjame ver. Esto es de Usai Luna.
¿Hay algún ejercicio, práctica en particular que te ha hecho mejorar en tu render? La verdad es que sí, a mí me gusta mucho hacer muchos master studies de diferentes artistas, de mis artistas favoritos, como ver por qué hacen lo que hacen, por qué ocupan las texturas que ocupan, los colores que ocupan. Eso ha mejorado muchísimo. Obviamente no me refiero a que copiar, sino más bien practicar, simplemente estudiar el por qué. Eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, también como el experimentar con diferentes pinceles, porque al inicio yo ocupaba mucho como colores muy planos, pero es poco a poco, es básicamente ir experimentando para ver lo que a uno le gusta. Ujú. Aquí hay otra pregunta de fans. ¿Haces todo el render en una sola capa? Y si no, ¿cómo es la distribución y organización de tus capas? Sí, todo el render lo hago en una sola capa. Todo el render lo hago en una sola. De hecho, así como está la distribución aquí, como lo pueden ver aquí, a menos que ocupe alguna capa extra de textura, porque también las llego a ocupar con la función de overlay, eh, entonces sí, son más capas, pero realmente todo mi render lo hago en una capa. Tal vez si hago un fondo, pues lo hago en otra capa, pero sí, generalmente he aprendido por practicidad a hacer todo en una sola capa. Ujú. Y otra pregunta de Alma Velázquez. Además de la música, ¿cuáles piensas que son tus demás o extra motivaciones para dibujar? Mm, Además de la música, pues creo que hacer arte en general, o sea, el ver a otras personas hacer arte y todas las formas de arte existentes, a mí me encanta consumir arte. Y creo que es todo eso lo que me impulsa, la vida en general. Hay muchas cosas que me impulsan a hacer arte, pero eso sí, la música es como de mis cosas principales, de mis mayores inspiraciones. Ujú. Y Melissa Briones quiere preguntar, ¿estudiaste en alguna escuela en particular? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje para llegar a lo que haces? No, yo no estudié arte. De hecho, estudié una ingeniería. Eh, pues básicamente siempre he amado dibujar desde que soy muy chiquita y lo que siempre me ayudó a mí fue ver como muchos tutoriales de YouTube y pues ponerlos en práctica, claro. Y ya más adelante, pues fue justamente el hacer los estudios, los master studies y el consumir mucho arte lo que me hizo querer estudiarlo más a fondo, pero soy completamente autodidacta. Y por lo mismo, Aime Camargo pregunta, ¿cómo fue que encontraste tu propio estilo? Oye, esa es una muy buena pregunta. Pues bueno, yo he tenido muchas inspiraciones en el arte, más que nada justamente en cuanto al fandom de Maike. Hay muchísimas artistas y arte, bueno, hay muchos artistas increíbles y pues fue igual, prueba y error, porque yo en realidad desde pequeña yo empecé dibujando realismo y de hecho a mí me encanta ese realismo, pueden verlo incluso con mis fanarts de Stray Kids, que son más que nada realistas. Y fue mucha prueba y error, ver lo que me gustaba, ver hacia dónde quería dirigir mi arte. Yo me gusta mucho dibujar cómics, pero también me gusta mucho dibujar, por ejemplo, las portadas de libros que he hecho últimamente. Me gusta mucho todo lo editorial. Entonces, más que nada, fue ver hacia dónde quería dirigir mi arte para entonces poder acoplar mi estilo a ello. Siento que mucha gente tiene como pensado que es muy, muy necesario u obligatorio incluso el tener un estilo, pero realmente el estilo puede ser variable a menos que quieras, como no sé, irte al mundo de la animación o el cómic, que ahí sí tienes que tener como cierta consistencia. Pero en general, pues básicamente fue así, fue mucho de prueba y error, estudiar lo que me gustaba y pues irlo como añadiendo a mi estilo, ir practicando muchas cosas, si me gustaba el color de cierta forma, como les comentaba, o si me gustaba o no hacer render, o cómo me gustaba hacer los bocetos. Actualmente ya casi no hago inking o entintado, ya básicamente lo que ven es como mi boceto en limpio y ya, pero insisto, es mucho prueba y error, es ir viendo qué te gusta, qué no, y pues irlo incluyendo en tu arte. Ujú. Muchísimas gracias por tu respuesta. Aquí hay otra de Daniela Uribe. Hola, saludos desde Colombia. Me encanta tu trabajo. Tengo una duda. ¿Siempre que dibujas tienes claro el entorno y contexto de la pieza? Sí, mayormente sí. No sé muy bien cómo funciona ahí mi cerebro, pero sí, mayormente cuando las ideas vienen de mi cabeza,
ya sé lo que quiero hacer en cuestión de entorno. Siempre, casi siempre, en lo que pienso primero es como en el fondo, en los colores que quiero tener. Si quiero que, por ejemplo, aquí Gerard esté en un hospital, o si solamente quiero que evoque la sensación de estar en un hospital, pero no quiero que tenga ningún fondo, o si va a estar a la intemperie, o si quiero que esté en el cielo estrellado. Todo eso como que sí ya viene a mi cabeza y así es como puedo trabajar como el render desde el principio. A veces las piezas sí son muy pensadas y a veces son cosas que nada más como flashean en mi cabeza y que hago. O sea, que tengo que hacer. De hecho, mis notas ahí en mi teléfono y en el iPad están llenas de bocetos, de ideas que se me vienen a la cabeza. Pero casi sí, siempre, siempre ya sé como el ambiente que quiero que tenga la pieza. Y también nos preguntan, ¿cuál es tu herramienta de Clip Studio Paint favorita? Mi herramienta favorita, les voy a enseñar. Está bien padre. Es una herramienta que encontré en Assets. De hecho, creo que es una herramienta muy conocida, pero es esta, es este lazo. Con este lazo, cuando ustedes como hacen su inking, pueden poner nada más de que aquí fijar la capa como referencia, como boceto, y una vez que hacen eso, ya pueden, literalmente, esto les rellena el dibujo. Entonces me gusta mucho usarlo. Y otra de mis herramientas favoritas es una función similar, pero en este caso, en el caso de que se hayan, no sé, salido del dibujo, por ejemplo, aquí que quieran borrar, ay, miren, estoy borrando el boceto. En el caso del color, de que ustedes quieran borrar, les borra justamente lo que hay como afuera nada más y ya no les borra el color interior como pueden ver aquí, nada más borró como lo que estaba afuera. Entonces esas dos herramientas son mis herramientas favoritas. Ujú, perfecto. Y otra pregunta de Lourdes López. ¿Adaptas tu estilo a tus clientes o eres fiel a lo que haces? Depende. Ahora que he trabajado mucho en ilustración editorial, a veces sí hay que adaptar el estilo a los clientes. Por eso les digo que siento que estamos muy casados los artistas con el hecho de que debemos tener como un estilo siempre o un estilo definido, pero realmente depende de lo que te quieras dedicar. Hay veces en que sí te van a pedir, no que cambies tu estilo porque por algo te están contratando a ti, pero pues sí que te tienes que adaptar como que a ciertas cosas que los clientes necesitan, a las necesidades del cliente. Entonces, en cuestión del render, eso sí es, siempre me mantengo súper fiel, pero en cuestión de composiciones o ciertos rasgos y expresiones, sí suelo acoplarme a lo que el cliente necesita. Ujú, también nos preguntaban si tienes alguna recomendación para buscar pinceles en Assets, en el Asset Store de Clip Studio. Ay, claro, yo siempre busco texturas, texturas siempre. Entonces, o lápices. En los lápices he encontrado muchas herramientas que justamente tienen un montón de textura y asimilan como a lo tradicional. Entonces, siento que son muy interesantes. De hecho, hay varios packs que son como lápices de colores y suelen hacer un inking bien interesante y ni hablar del render. El render se ve hermoso con ese tipo de pinceles. Ujú. Y esta pregunta es de Fernanda. ¿Cómo eliges tus paletas de color? ¿Tienes en cuenta las emociones que quieres evocar con cada ilustración? Sí, sí. Para mí la emoción es muy importante. Más allá de que, insisto, de que el color se vea bonito o tenga como coherencia, que es obviamente necesario, siempre busco que genere algo, ¿no? Por ejemplo, la elección del por qué las pupilas son rojas, ¿no? O del por qué la luz se le refleja de cierta forma en cierto color. Todo eso lo tengo pensado para que justamente todo eso evoque algo, para que pueda provocar algo en quien lo está viendo. Ujú, y lamentablemente nuestro tiempo es limitado, pero queremos dejarte algún comentario o sugerencia o tip para quienes nos están viendo en este webinar. Eh, pues les diría lo de siempre, de que practiquen, practicar es importante, sí, sí es importante, pero yo creo que es muy importante que se diviertan mientras hacen el proceso, que no lo vean como una obligación, sino como
o sea, si es algo que les apasiona, que lo hagan con conciencia, pero que se diviertan. O sea, diviértanse en el proceso y experimenten un montón. Experimentar les va a ayudar un montón a saber qué es lo que quieren, a saber qué es lo que les gusta y van a mejorar un montón porque van a probar de todo y al final de cuentas el probar de todo siempre te va a ayudar un montón. Dibujen tanto como quieran, tanto como puedan y nunca piensen que dibujar diario es forzoso. No es forzoso. Ustedes tienen que encontrar diversión en el proceso y también tengan muy en claro hacia dónde quieren dirigir su arte o hacia dónde quieren dirigirse. Eso también les va a ayudar mucho a saber qué hacer. Así que muchísimas gracias, Alex, por esta masterclass. A la gente le encantó. David Castillo dice muchas gracias, era increíble. Jennifer, muchas gracias por el curso, fue muy interesante. Joana Cárdenas, muchas gracias. Lourdes, muchas gracias. Nicolás, muchas gracias, me encanta tu arte. Saludos de Chile. Amo tu forma de colorear, me encantan tus texturas, dice Nicolás. O Luz Chávez, perdón. Hay mucha gente comentando en el chat, así que nuevamente agradecemos tu tiempo. No, gracias a ustedes también por permitirme estar aquí, por permitirme compartir eso y pues para los que pudieron entrar, pues también muchísimas gracias, de verdad se los agradezco mucho, significa muchísimo para mí que les guste mi trabajo. Gracias nuevamente, Alex. Y el último comentario, información, para conocer más sobre Clip Studio Paint, pueden visitar la página clipstudio.net/es o graphicsly.com. Muchos preguntaron por el chat también si este webinar será grabado, y sí, está siendo grabado y lo compartiremos a través de nuestro YouTube de Graphicsly, así que suscríbanse, también suscríbanse al Clip Studio Paint Channel, el canal oficial de Clip Studio, junto con nosotros. Y para más información sobre Alex, sus proyectos, el curso que está desarrollando, etcétera, síganla por favor en Instagram, TikTok y X o ex Twitter, Alex Masterom. Así que nuevamente agradecemos tu tiempo, Alex. Gracias. A Muchísimas todos ustedes que nos... muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos vieron en vivo y quienes están viéndonos a través de la grabación por YouTube. Así que estén atentos, sigan a Graphicsly en todas sus redes y nos esperamos en una próxima ocasión. Estén atentos a los próximos webinars. Un abrazo y saludos a todos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias.